Buenos días, ¿cómo están? Ok, nos es un gozo poderles recibir el día de hoy a todos ustedes. Damos gracias al Señor que han podido acompañarnos en este día y oramos para que siga siendo así todos los días que Dios nos preste de vida en esta tierra. Que siempre tengamos por primero a nuestro Padre Celestial para buscarle, para amarle y para adorarle, por lo menos, digo por lo menos porque tiene que ser todos los días de nuestra vida, pero por lo menos que nos da esa oportunidad de congregarnos en lo que el Señor ha establecido como el día para santificar su nombre. 6 días nos da el Señor para trabajar, para hacer todas las actividades que tenemos que realizar, y nos pide uno para entregárselo al Señor. Y este día de reposo no es para un reposo de quedarnos en casa a dormir y no hacer nada. El día del reposo está establecido así porque Jesús dijo: venid a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Y ese es el reposo que nos quiere dar Dios. Cuando nosotros venimos aquí, encontramos ese reposo en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestros corazones, porque Él a través de su palabra habla a nosotros, a todos y cada uno, y nos hace entender que cada que estamos aquí, cada que nos permite despertar, tenemos una nueva oportunidad de ser transformados, una oportunidad de cambiar, una oportunidad para retomar lo que tal vez hicimos mal y hacerlo bien. Una oportunidad porque aunque tal vez estemos pasando pruebas, aflicciones o alguna necesidad, en ese día cuando nos levantamos y vemos el resplandecer del sol, es una señal de Dios que algo bueno ha de venir a nuestras vidas. Es una bendición derramada ya sobre nosotros el que nos permite despertar. Aunque vendrá una sobrebendición, esta sobrebendición será el día en que estemos en la presencia del Señor y Él nos diga con gozo y alegría: entra en el gozo del Señor, entra en la morada que he preparado para ti. Y eso será al tiempo que Dios tiene para cada uno, según lo establecido en las crónicas de nuestra vida, según lo que Él ya ha predestinado, ni un minuto antes, ni un minuto después. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, grandes cosas tiene también preparadas el Señor para todos y cada uno de nosotros. Grandes promesas ha establecido el Señor en su palabra, las cuales serán recibidas por aquellos que le han reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, por aquellos que creen en su nombre, por aquellos que su fe está basada no solamente en las palabras, sino también en las obras, en las acciones, en lo que debemos hacer o dejar de hacer, en todo aquello en lo cual nosotros tenemos que creer con una convicción tan firme y tan vasta que aunque no lo veamos en este momento, tengamos la certeza y la seguridad de que va a venir, de que va a llegar a nuestras vidas. Las promesas de Dios son para todos, pero no todos las reciben. ¿Por qué no todos las reciben? Porque para poderlas recibir tenemos que creerle a Dios, y no todos le creen a Dios. Esa es una gran diferencia, incluso en el ámbito cristiano. Hay muchas personas que se pueden decir cristianas, pero no le creen a Dios. Y entonces dicen que se decepcionan muchas veces de pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo, porque no ven que suceda algo en sus vidas, o no ven la respuesta que están esperando, o no la reciben en el momento en que añoran recibir esa respuesta. Sin embargo, todo este tiempo está ya predestinado de parte de Dios, que se tiene que vivir para que nuestra fe sea perfeccionada, para que nuestra fe alcance esa altura de un grano de mostaza.
Así de pequeño como el grano de mostaza, bastaría que fuera nuestra fe para que grandes cosas sucedieran en nuestra vida. Y entonces, esto nos lleva a pensar, o nos debe de llevar a pensar en cuánto en verdad le creemos a Dios. No decimos creerle a Dios. Porque si yo preguntara en este momento cuántos le creen a Dios, estoy convencido que al unísono todos dirían amén. Pero hay personas que de labios le honran para afuera, mas no así en su corazón. Y lo que Dios escudriña de todos y cada uno de nosotros no son nuestras palabras, sino Él discierne nuestros corazones. Cuando Dios habla a nuestras vidas, Él puede usar a quien sea o lo que sea para hablar a todos y cada uno de nosotros. Y nuestro espíritu, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, debe de estar siempre atento a lo que Él manifiesta a nuestro alrededor. Todo lo que sucede a nuestro alrededor tiene que ver con este plan preconcebido de Dios para que nuestras vidas sean perfeccionadas o para que nuestras vidas sean exaltadas. Y a veces pasamos por alto pequeños detalles en los cuales Dios se manifiesta porque queremos ver cosas tremendas, cosas maravillosas. Sin embargo, hoy Dios quiere animarnos a que, como parte del cuerpo de Cristo, su iglesia empiece a tomar un rumbo diferente al que hemos estado llevando. Y es un rumbo en el cual este mover de la iglesia tiene que manifestar que ha recibido al Espíritu Santo. Jesús estuvo aquí en la tierra y llevó su ministerio durante lo que los teólogos llaman un tiempo aproximado de 3 años, empezándolo, según las estimaciones de los estudiosos, a la edad de 30 años hasta los 33 años. Y durante esos 3 años, Él manifestó grandes cosas, poder de Dios sobre la tierra. Y por eso también muchos se acercaron a los pies de Cristo. Vemos historias, por ejemplo, como la de los leprosos. ¿Cuántos leprosos se acercaron en esta parte de la historia a buscar la sanidad de parte de Cristo? 10 leprosos. Y esos 10 leprosos fueron sanados y se fueron. ¿Cuántos regresaron a los pies de Cristo? Solo uno. Y esto nos lleva a pensar que si bien Jesús manifestó su poderío y muchos habían sido tocados por ese poder de Dios, en realidad solo pocos estaban convencidos de por qué buscaban a Jesús. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Entonces, esto nos debe de traer un pensar y un mover de que en estos tiempos tenemos que empezar a movernos más como Jesús. ¿Y quién tiene que hacer esto? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Porque nosotros hemos de testificar de la presencia de Dios sobre la faz de la tierra. Si no fuera así, que dicho sea de paso, Dios lo puede hacer, Dios puede obrar, y de hecho Dios es el que obra en todas las situaciones que suceden a nuestro alrededor. Nosotros somos solo instrumentos, pero como instrumentos tenemos que manifestar lo que Dios ha concebido o le ha entregado, mejor dicho, a su iglesia. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay en este lugar? Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, todos aquellos que son hijos e hijas de Dios han recibido o hemos recibido al Espíritu de Dios en nuestras vidas.
les decía, cuando Jesús estuvo aquí en su ministerio, llegó el tiempo en que Él tuvo que regresar a su reino. Y los discípulos tristes le decían a Jesús, ¿y qué vamos a hacer ahora que ya no vas a estar aquí? Jesús les respondió, les voy a dar el Espíritu de Dios. Ustedes van a recibir el Espíritu de Dios. Y cuando Él decía esto es, me van a recibir a mí, pero ya no de la manera física o presencial con la cual ellos lo habían visto, con la cual ellos habían caminado con Él, sino la esencia de Dios manifestada en sus vidas. Lo que muchos conocen como el día del Pentecostés. Fue cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu de Dios. Ahora, yo preguntaría aquí, pero no me contestan. ¿Cuántos son llenos del Espíritu de Dios? ¿Y por qué les digo no me contestan? Porque cada uno en su corazón ha de saber si está lleno o no del Espíritu de Dios. Habrá algunos que puedan decir amén y no lo tengan. Y habrá otros que se queden callados y sí lo tengan. Porque al final no es cómo nos vemos nosotros, sino cómo nos ve. Eso es lo tradicional, cómo nos ve Dios. Pero ¿qué es lo extraordinario? Cómo nos ve la gente. Porque importa mucho cómo nos ve Dios, pero no deja de ser importante cómo nos ve la gente. Y a veces pensamos que para que la gente nos vea que tenemos a Dios en nuestras vidas, tenemos que vivir sin todos esos estereotipos que la sociedad nos ha marcado como malos. Pero llevar una vida en Cristo va más allá de no solamente hacer lo malo, sino que haya un gozo constante en nuestras vidas, pero también una manifestación gloriosa de Dios que emane de nuestras vidas. Seguramente habrá personas que, como el joven rico, cuando se les pregunte, ¿guardan los mandamientos?, digan sí, yo me porto bien. Seguramente habrá personas que digan, tengo fe. Seguramente habrá personas que digan, pues yo trato de agradar a Dios, me congrego los domingos, oro, leo la Biblia, entrego mis diezmos. Pero este tiempo, hermanos, es el momento en el cual también la iglesia de Jesús tiene que manifestar que hay poder de Dios. ¿Amén? Si nosotros estamos aquí en la tierra, es con un propósito. Si Dios hasta el día de hoy nos ha librado de la pandemia, es con un propósito. Todo tiene un plan y un propósito de parte de Dios. Si Él nos ha sanado de enfermedades, es porque Dios tiene un plan. Si Él nos ha librado de la cárcel, es porque Dios tiene un plan. Y si Dios hoy los tiene aquí, es porque Él tiene un plan. Amén. Y en ese plan estamos todos los que estamos aquí incluidos. Amén. Aunque tú digas, no, heme aquí, envía a mi hermano de al lado. Heme aquí, envía al pastor. Heme aquí, pero no tengo tiempo. Heme aquí, pero no soy digno. Heme aquí, pero no tengo la capacidad. Heme aquí, pero no tengo el conocimiento. Heme aquí, pero no estoy preparado. Heme aquí, y ponle todos los pretextos que quieras a Dios. Pero si tú hoy estás aquí, eres parte de ese plan de Dios. Amén. Y gloria a Dios. Solo te voy a dejar esta pequeña consideración para que la tomes en cuenta. Tienes
5 minutos, no, es mucho. Tienes 5 segundos para salir corriendo de esta congregación antes de que yo continúe. Porque si tú te quedas y no haces lo que debes hacer, corres el riesgo de ser como Jonás, que quiere huir de ese compromiso, pero Dios no se lo va a permitir. Así es que 5, 4, 3, 2, 1, se acabó tu tiempo. Has confirmado ser parte de este plan de Dios. Gloria a Dios. ¿Y cuál es este plan de Dios? Pues que tú hoy, en verdad, seas lleno del Espíritu Santo y recibas poder de lo alto y manifiestes poder delante de las naciones. Amén. Dicen los estudiosos de las leyes: el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. O sea, aunque tú no conozcas la ley, si tú no conoces la ley de tránsito y un día agarras un carro y te detiene un policía por haber cometido una infracción, tú no le puedes decir: es que yo no sabía que eso estaba en el reglamento de tránsito, porque el policía te va a decir: pero está, y usted lo tenía que cumplir. Pues así, aunque tú no digas amén, te quedaste, y ahora te vas a convertir en una fuente de poder de parte de Dios. ¿Estás preparado para esto? Moisés dijo que era tartamudo, que no podía, que era mucha carga, y sin embargo, Dios le proveyó de todo lo que él necesitaba para convertirse en el libertador del pueblo de Israel. Hace rato te decía, tú podrás decir: heme aquí, pero me falta, me sobra, ponme, quítame. Dios lo va a hacer. Dios te va a quitar el temor a hablarle a la gente. Dios te va a quitar la apatía. Dios te va a quitar la falta de compasión. Dios te va a quitar el desánimo. Dios te va a quitar el cansancio. Dios te va a proveer de las palabras para que tú puedas dirigirte a las personas. Dios te va a proveer de que puedas tú sazonar eso que le vas a decir a la gente. Dios te va a proveer hasta del carisma. Así es que si eras de esas personas que nada más te veían y le caes gordo a la gente, dale gloria a Dios, porque a partir de hoy, cada que te vea, la gente te va a sonreír. Hoy, a partir de hoy, cada que cuentes un chiste, la gente se va a reír. Así es que Dios te va a llenar de grandes bendiciones el día de hoy. ¿Estás preparado para recibirlas? Vamos a ver qué dice Dios en su palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Paradójicamente, a los que se llaman testigos de Jehová, nosotros tenemos que ser testigos de Jesucristo. Dice: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y créanme, hermanos, eso incluye el Tenayo. También incluye el Tenayo. Y también a donde nos estén viendo en el video, también hasta sus casas, incluye lo último de la tierra. Nada se escapa para ser testigos de Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a ser testigos de Jesucristo? Dice aquí que cuando recibamos al Espíritu de Dios,
cuando venga el Espíritu de Dios a nuestras vidas, ¿qué vamos a recibir? Poder. Vamos a recibir poder de Dios. ¿A cuántos de aquí les gustan los cómics? Las caricaturas de los superhéroes. Levanten la mano sin miedo. Al cabo, yo creo que a todos, la mayoría, o si no les gusta, les puede llamar la atención. Pero ¿qué nos llama la atención de estos personajes? Su poder, ¿no? Ya, ¿a algunos les puede gustar Superman? Porque vuela, porque tiene mucha fuerza, ¿no? Iron Man, porque tiene una armadura con muchos atributos, muchas armas, ¿no? A otros les puede gustar Thor, porque es un galán de televisión, ¿no? En fin, a otros les puede gustar el Chapulín Colorado, porque no contaban con su astucia. El superhéroe que les guste o que les llame la atención, lo hace por su poder, por esa cualidad extraordinaria que tiene este personaje, que lo hace distinto a los demás, ¿o no? ¿Verdad? Esa cualidad que lo hace distinto a los demás también lo hace sobresalir de los demás y se vuelve un foco de atención por ese poder especial que tiene. Amados hermanos y hermanas, todos nosotros que hemos sido comprados por la sangre de Cristo somos especiales. Somos especiales. Amén. ¿Y por qué somos especiales? Porque Dios nos apartó del mundo. Porque Dios nos dio la salvación. ¿Por qué somos especiales? Por todas esas cosas, sí. Pero también somos especiales porque nos ha dado un poder especial. Un poder que tal vez al día de hoy lo hemos guardado, no lo hemos desarrollado. Pero si no lo sacamos a la luz, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué le pasó a estos 3 hombres que les fueron dados talentos? A unos 5, a otros 2 y a otro 1. ¿Qué hizo al que le fue dado un talento? Lo escondió, lo guardó, no lo desarrolló, no lo multiplicó. ¿Y cuál fue la respuesta de su Señor cuando se presentó delante de él? Siervo infiel, lo hubieras metido al banco para que me diera réditos, pero no hiciste nada con él, y lo que tenía se lo quitó y se lo dio al que tenía más. Pues aquí nosotros no podemos permitir que eso pase. Nosotros tenemos que ser como el que tenía 2 o 5 talentos. ¿Qué hicieron? Los multiplicaron. ¿Y cuál fue la respuesta de su Señor ante esa situación? Buen siervo y fiel. Y lo bendijo. ¿Cuántos de aquí quieren recibir bendición de parte de Dios? Amén. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para recibir ese poder? Pero recibiréis poder. ¿Cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirlo. Recibir al Espíritu Santo. Ay, pastor, pero yo hace mucho que hice mi confesión de fe, yo ya recibí al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios que recibiste al Espíritu Santo.
y que al día de hoy has multiplicado ese poder, ¿verdad? Que has alcanzado, que has testificado, que has predicado, que la gente se acerca a ti por ese superpoder que Dios te ha dado, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué hacía la gente cuando sabía que Jesús iba a estar en un lugar? Iba, se arremolineaba ahí, ¿no? Se juntaban multitudes. ¿Por qué? Tenía ese poder de Dios. Hablaba de la palabra. A ver, miren, quiero que aterricemos en una situación. No se queden como pensando, ay, porque Jesús era muy bueno. Ay, porque Jesús predicaba muy bonito. Porque tenía autoridad. Hoy, en específico, una de esas características y cualidades de Dios o de Jesús es de la que nos está hablando. En este momento no nos está hablando de que era un gran predicador, que era muy carismático, no. En esta ocasión Dios nos está hablando de que Jesús tenía poder. A ver, cada que nosotros venimos a la congregación es porque Dios quiere hablar algo a nuestras vidas, algo diferente. Quiere llenarnos de esa particularidad de Jesús sobre toda, para que se llene nuestra vida y alcancemos la altura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesús. Entonces, que alcancemos esa altura. Entonces, hoy abran su mente, y es como cuando vamos a la escuela. Cuando vamos a la escuela, mandamos a nuestros hijos pequeños a primero de primaria. ¿Qué les enseñan? Olvídense del preescolar. ¿Qué les enseñan en primero de primaria? Las sílabas. ¿Qué más? Los números. A ver, quiero que Javi, que lo tienes aquí, ¿en qué año va? ¿En primero? Quiero que me haga una ecuación de segundo grado con 3 incógnitas. Ni siquiera sabe lo que le estoy hablando, ¿verdad? ¿Quién sí sabe hacerlas? Un matemático. Ay, sí, ¿no? Alguien que va en la prepa. Pero ya aquí algunos pasaron la prepa. Bueno, tal vez nunca entraron, ¿verdad? Nada más pasaron, se siguieron de largo. ¿Cuál es el punto? Para poder crecer y avanzar, para poder ser esta iglesia que está buscando Jesús, que se levante con poder en este tiempo, tenemos que irnos por partes, entendiendo partes de Jesús, hasta llegar al todo, o a lo más que se pueda llegar. Entonces, hoy pongan su mente, su discernimiento en el entendido que hoy Jesús nos está hablando de poder que emanaba de Él. La gente sí se acercaba porque era muy buena persona, porque amaba a todos, sí, pero también la gente se acercaba a Él porque tenía poder de Dios, ¿o no? O nos vamos a poner ahí muy, ay, no, porque ¿cómo el poder de Dios? La gente tenía convicción, pero también por lo que veía de Jesús, porque oían, sanó a paralíticos, levantó a cojos, hizo que mudos hablaran, que sordos oyeran, que ciegos vieran, que leprosos sanaran, resucitó muertos, y todo eso se esparcía por toda Judea, Jerusalén, Belén, por todas las naciones que había. Y entonces decían, ahí viene Jesús. Por eso les ponía el ejemplo de los leprosos. Los 10 leprosos sabían que Jesús sanaba y se acercaron. Uno regresó. Pues por ese uno valió la pena que Jesús sanara a los 10. Ay, pastor, es que si empiezan a ver prodigios y maravillas se van a acercar y van a idolatrar al hombre. Si idolatran al hombre ya depende de ti. Ya depende de ti. Si tú no le das la gloria a Dios, depende de ti.
Por eso a Jesús no le importó si regresó uno, porque ese uno se regresó para darle la gloria a Dios. Los otros 9 no se la iban a dar. Pues si se te acercan 1000 personas y uno se acerca a darle la gloria a Dios, ya hiciste lo que tenías que hacer. No importa si los otros 999 no regresaron, porque al final también recibieron la semilla. Y también Dios tiene un plan para esos 999. Amén. Y también los hará regresar. Amén. De una o de otra manera. Así es que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿De qué poder hablaba? Poder de Dios. ¿Pero poder para qué? Para hacer milagros. Vamos a entender esto. Vámonos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer el versículo 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, ¿qué dice? Él las hará también. Y luego, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Otra vez, ya se va Jesús. ¿Y a quién va a enviar? Al Espíritu Santo. Entonces, cuando recibamos al Espíritu Santo, vamos a recibir poder. ¿Para qué vamos a recibir poder? Para que todas las obras que hizo Jesús, las podamos hacer también nosotros. Podamos ser ese instrumento de Dios para que esas obras se sigan manifestando. Dice, y aún mayores, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que ¿quién sea glorificado? El Padre en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿qué dice Jesús? Yo lo haré. Es tiempo, hermanos, que de verdad tengamos esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y que de verdad se empiece a manifestar poder de Dios en esta tierra. Y no pensemos que este poder significa que Dios va a hacer nuestra voluntad, pero sí significa que grandes obras se manifestarán de parte de Dios por medio de nuestras vidas. Y no solamente en la parte en la que Dios nos ha ayudado a nosotros, porque a veces pasamos y Dios me bendijo, Dios me sanó de una enfermedad, Dios me libró de una crisis económica, Dios me ayudó en tal o cual necesidad. Ya lo hizo contigo. Ahora, ¿qué te toca hacer? Dar de gracia lo que de gracia recibiste. Pero muchas veces, como parte del cuerpo de Cristo, ¿qué hacemos? Ya recibí mi bendición y ahora vengo y me siento a recibir más bendición, porque me quiero llenar de bendiciones. Pero ¿cuándo vas a extender esas bendiciones? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a tener en verdad al Espíritu de Dios en tu vida para que fluya ese poder? A ver, pregunta: ¿a cuántos de aquí Dios los ha sanado de una enfermedad? ¿Cuántos de aquí, antes de la pandemia, para que lo vean, es que por la pandemia, ¿no? Bien, Moisés, siempre le encontramos un pretexto. Siempre. ¿Cuántos de los que Dios ha sanado antes de la pandemia empezaron un ministerio? Escuche bien, empezaron un ministerio. ¿Sabe lo que es un ministerio? Un servicio a Dios. Pero un servicio a Dios no es de 5 minutos. No es del emocionalismo de hoy sí, mañana ya no. Un ministerio es una obra constante de servir a Dios.
¿Cuántos de aquí empezaron un ministerio para derramar sanidad sobre los enfermos? Que fueran ahí afuera del hospital, si no los dejan entrar, a doblar sus rodillas. Señor, por gratitud a lo que hiciste en mi vida, hoy doblo mis rodillas y oro por todos los que están allá enfermos. O con las redes sociales. Miren, no les estoy preguntando como para sí o no, o sea, simplemente para que esto nos tiene que llevar. Por eso les decía hace rato, tenían 5 segundos para salir corriendo, no los quisieron aprovechar, porque hoy Dios va a derramar ese poder, pero ya no va a ser un poder para quedarnos aquí sentados. Ya no va a ser un poder para quedarnos quietos. Va a ser un poder para ser testigos de Jesús. ¿Dónde? ¿Adentro de la congregación? ¿Delante del pastor? ¿Dónde? En el Tenayo, Santa Cecilia, el Puerto y anexas. Y aún más allá, hasta donde Dios nos lleve, hasta donde Dios nos mueva. ¿Estamos entendiendo? Vamos a recibir una gran bendición, pero ¿qué le dijeron? Por eso les metí los cómics. ¿Qué le dijo su tío al hombre araña? Antes de saber que tenía poder, antes de que el tío Ben se muriera ahí asesinado. Ay, porque ahora van a decir que no ven caricaturas, ¿no? Que no ven televisión. Pues está bien, si no la ven, yo se los platico. Pero ¿qué le dijo para los que sí ven cómics? Un gran poder lleva una gran responsabilidad. Hoy Dios te va a dar un gran poder que lleva contigo una gran responsabilidad. ¿Ves cómo Dios nos habla en todas partes? Ay, no, ¿qué tiene que ver las caricaturas? Pues a través de eso Dios te habla. Si tú tienes tu discernimiento abierto, en todas partes tienes que ver a Dios. En todas partes tienes que entender que Dios te está hablando. En todo. Ay, no voy al cine porque es del diablo. Ay, no veo tele porque es del diablo. Ay, o sea, al diablo se le dio permiso para gobernar sobre esta tierra. ¿Y quiénes están sobre esta tierra? ¿Nosotros o no? Ahorita, esa música que están oyendo allá afuera y no me están poniendo atención a mí, es del diablo para distraerlos. ¿Dónde tiene que estar tu mente? Aquí. Y si eso lo estuviera usando, no el diablo, sino Dios, para ver si tú estás concentrado en lo que Él está hablando a tu vida, pero tú estás más atento allá, ya sea porque, ay, me gusta, es Chayito Valdés, o no sé quién sea, ni me interesa. O que digas, ay, ¿por qué no apaga su radio? No nos deja oír la palabra de Dios. ¿No te deja oír eso la palabra de Dios? ¿O no te deja oír la palabra de Dios, la cerilla espiritual que traes desde tu casa? No es la música, no es el camionero que le encanta pasar por aquí como a esta hora con el header abierto y... ¿no? Ya oré para que se les descomponga el camión. No es cierto. No es cierto. No vayan a conocer al dueño y se me descompuso. El pastor oró por ti. No, porque para eso sí somos buenos. ¿Ah? No es el de se compran colchones, fierro viejo que venda, que también le encanta pasar por aquí a esta hora. Eso no es lo que no nos permite oír la palabra de Dios. Lo que no nos permite oír la palabra de Dios es que nosotros no traemos el discernimiento y el entendimiento de parte de Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios para venir y entender lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Si no tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, aparte de no tener este poder glorioso de Dios para manifestarlo y ser testigos de Él allá afuera, tampoco vamos a entender lo que Dios nos está hablando. ¿Por qué creen que Jesús, cada que terminaba una parábola o un mensaje, decía, el que tenga oídos para oír,
que oiga. ¿Por qué creen? Ay, porque había muchos que no tenían orejas. El que tenga orejas para oír, que oiga. O había muchos sordos. ¿Por qué decía Jesús eso? ¿Cuál era la esencia? O sea, aparte que traen el cubrebocas, son... O sea, ¿están orando o están rezando? ¿Están hablando en lenguas? No les entiendo. Dame el don de interpretar lenguas. No tenían el discernimiento, no tenían el entendimiento. Jesús decía, hablo en parábolas porque lo que les estoy diciendo no es para todos. Es para los entendidos. Es para los que tienen este discernimiento, este entendimiento. Fíjense, al principio les decía, 6 días nos dio el Señor para hacer lo que quiera. Dios nos permite esto, pero este día que tiene que ser para el Señor es un momento, es un instante que tenemos que entregarle con toda nuestra devoción al Señor. Que tenemos que así decir, ¿saben por qué a los caballos les ponen unas cosas aquí en sus ojos? ¿Para qué creen? Para que no se distraigan, ¿verdad? A ver, hermano, sugiere, saquen los cubreojos, porque aparte de cubrebocas tenemos ya cubreojos y cubreorejas, para que nada los distraiga. No, hermanos, tenemos que tener nuestro entendimiento. Es 1 hora o un par de horas las que venimos a entregarle al Señor. Entreguémoselas con toda nuestra devoción, con toda nuestra fe. Ya les dije, fe no nada más es creer y confiar, es fidelidad, es lealtad. Hagamos esto para el Señor, porque en eso mostramos que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cada vez el Espíritu de Dios que debe de llenarnos es para llevarnos a ver a nuestro alrededor cómo Dios se manifiesta y habla en nuestras vidas, aún hasta en las caricaturas. Por eso les hacía ese comentario. Un gran poder lleva una gran responsabilidad. Bueno, ahora Dios nos lo está diciendo a nosotros para que cuando veas al hombre araña, te acuerdes de la palabra de Dios. Sí. Dios está hablando a mi vida. Vamos a recibir ese gran poder porque estamos leyendo en el Evangelio de Juan que cuando recibamos este poder, lo que le pidamos al Padre en el nombre del Hijo será hecho. Será hecho. No, dime si no. ¿No te gustaría que si hay una persona que tal vez ya está por cuestiones de una enfermedad a punto de partir, pero que tú sientes en tu corazón que todavía le faltan cosas por hacer, que oraras y le dijeras al Señor: Padre, oro a ti en el nombre de Jesús y te pido que como a Ezequías le añadas años de vida para que pueda todavía ver a sus hijos crecer? Y que el Señor dijera: ve cómo retrocede la manecilla del reloj, porque tu oración ha sido escuchada y le he añadido años de vida a esa persona. ¿No te gustaría? Obviamente nadie va a ser inmortal. Tarde o temprano, ese mismo que se levantó se va a ir. Yo no conozco a Lázaro, y eso que resucitó. ¿Por qué no lo conocemos? Porque después de resucitar, ¿qué hizo? Llegó un tiempo y se volvió a morir. ¿Estamos? Pero, repito, tal vez tú en tu corazón digas: tiene un niño pequeño, dale la oportunidad que disfrute unos años, los que tú le concedas, Señor, con ese niño pequeño. Dale la oportunidad que se levante y que pueda arreglar su casa, y que Dios lo concediera. ¿No te gustaría que un día que hubiera una persona que aprecias y que estuviera en la cárcel y que oraras por él y le dijeras: Señor, dale una oportunidad? Y como lo hiciste con Pablo, abre las puertas de esa cárcel para que él salga libre y permítele que se regenere.
y que saliera en libertad. ¿No te gustaría? ¿No te gustaría que sabes de una persona, un ser querido o alguien de tu propia casa cercano que está en una crisis económica muy difícil, que sabes que no ha comido ya hasta en días, que ya no ha pagado la renta y nada más no lo sacan porque ya puso ahí la sala para que no entrara el casero a desalojarlo, y que oraras y le dijeras: Señor, está escrito en tu palabra que si aún los pájaros no ciegan, no trabajan la tierra y comen, ¿cuánto no ha de comer alguien que confía en ti, que cree en ti? Dale alimento. Envíale a esos cuervos para que le lleven una torta de jamón a mi vecino, a mi amigo, a mi familiar. Bendícelo, que así en un pez abra la boca y encuentre una moneda para pagar su renta. Y que te hablara y te dijera: sucedió un milagro, pagué mi renta. ¿No te gustaría ver esa manifestación gloriosa de Dios? Yo creo que al que no diga que sí, o está dormido, o sigue oyendo la música de allá afuera, o no ha recibido al Espíritu de Dios. Porque los discípulos, cuando recibieron el Espíritu de Dios, en el día también del Pentecostés, no solamente hablaron en muchos idiomas, que los entendían todos los que estaban ahí, también recibieron poder de Dios. Y si no, pregúntenle a Pedro, cuando pasaba por las calles, ¿qué decía la gente? Si la sombra de ese hombre me tocara, ¿yo podría sanar o no? Entonces también recibieron poder. Jesús los envía, y cuando los envía, ¿qué atributos, qué potestades les da? Imponer manos sobre los enfermos para que sanen, ¿o no? Pueden comer cosa mortífera, no les pasará nada. ¿Qué más? Resucitar muertos. Miren, les estoy hablando de orar por alguien que está enfermo. Ese que está enfermo todavía tiene vida, pero Jesús se fue más allá. Un día les platicaba de la película esta, Una fe inquebrantable, Un amor inquebrantable, perdón. El niño ya estaba muerto, pero la mujer, su mamá, tuvo esa fe y oró al Señor, y el niño literalmente resucitó. Y dice la historia que fue basada en hechos reales. Esto significa que sí hay ese poder de Dios aún para resucitar muertos. Obviamente no vas a llegar a todos los velorios y resucítalos, Señor, y así, y se van a levantar. Pero igual y Dios sí te usa en algún momento para un prodigio de esa naturaleza. Pero ¿qué tenemos que hacer? Recibir el Espíritu Santo. Tenemos que recibir el Espíritu Santo. Y así como se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, la bondad, el amor, la fe, la mansedumbre y todos estos atributos o estas características del Espíritu Santo, y que nuestras vidas son transformadas y que hacemos obras de bien y no obras de mal, también se tiene que manifestar en estos tiempos ese poder de Dios sobre nosotros. ¿Amén? ¿Sí? ¿Seguros? Sí. Ok. Cierra tus ojos, concéntrate y basta que le digas a Dios: Señor, lléname de la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Solo eso. Si tú lo has hecho de corazón y con fe, hoy estás siendo lleno del Espíritu de Dios.
Y hoy estás recibiendo poder de Dios. ¿Lo recibes? Dígame. Dale una ofrenda de palmas a Cristo. Y a partir de hoy tienes una gran responsabilidad. A partir de hoy, no puedes llamarle al pastor ni a ningún siervo de Dios para decirle: pastor, ore por fulanito de tal porque está enfermo. No. Hoy tú tienes el compromiso de orar por esa persona, de predicarle, de hablarle y de estar al pendiente de esa persona. Señor, déjanos ver tu gloria. Hoy no le puedes hablar al pastor o al ministro para decirle: ore por tal o cual persona de mi familia para que le vaya bien. Tú has recibido hoy poder de Dios y tú te has convertido hoy en el instrumento de Dios para orar por esa persona, para que Dios supla sus necesidades. Escucha bien, no te metas en tu corazón: ay, el pastor ya no quiere orar con nosotros. Ay, el pastor ya no quiere hacer nada. Ay, el pastor ya le cansamos. No, métete en tu corazón que el pastor entiende el principio básico y fundamental de lo que Dios le ha pedido que haga en este lugar. Y es hacer discípulos. Hacer discípulos. No hacer parásitos, no hacer ovejas de engorda listas para el matadero, no hacer oidores de la palabra, no hacer una iglesia quieta y pasiva, no, sino hacer la iglesia que Dios quiere que sea como iglesia. Una auténtica iglesia de Jesucristo, discípula de Jesucristo, que alaba a Jesucristo, que honra a Jesucristo, que busca vivir a través de las enseñanzas de Jesucristo, pero que también le es testigo de Jesucristo en todas las naciones, en todo lugar por donde va y por donde camina. Y para eso tenemos que ser esos discípulos del Señor. Y los discípulos del Señor fueron enviados con autoridad y poder para hacer las cosas que Él hacía y aún mayores. Amén. Ustedes no dependen de los pastores, ni de los ministros, ni de nadie. Ustedes dependen de Jesús. Ustedes son instrumentos de Jesús. Son una iglesia. Somos parte de una iglesia gloriosa y grandiosa. Somos parte de una iglesia que tiene un poder impresionante, pero que aún no lo ha sabido manifestar. Pero hoy le dijimos al Señor: llénanos de tu presencia, llénanos de ti, Espíritu Santo, para recibir ese poder. Y si algunos ya lo tenían, hoy se tiene que despertar ese poder, hoy se tiene que avivar ese poder, y hoy se tiene que empezar a manifestar ese poder allá afuera, porque la gente necesita de Dios, porque la sociedad necesita de Dios, porque todo nuestro entorno necesita de Dios. Y somos nosotros los que hemos sido llamados y también elegidos. Hoy estamos aquí y le dijimos al Señor: heme aquí, envíame a mí. Hoy no le puedes decir al Señor ya: Señor, es que estoy enfermo y cuando me sane voy a ir a predicar, voy a ir a hablar, me voy a congregar, voy a hacer esto. No. Hoy estás aquí con vida, tal vez con una enfermedad, pero déjame decirte algo: con todo y esa enfermedad, Dios es el que te ha dado las fuerzas para estar aquí. Así es que esa enfermedad no te ha vencido y no te va a vencer, porque Dios ya ha puesto poder en ti. Amén. Hoy estás aquí, tal vez en medio de una problemática económica,
Pero esa situación no te ha vencido. Por eso estás aquí. Ay, es que no tenía dinero. Pero Dios te dio las fuerzas para estar aquí, para darte poder, para darte autoridad, para que tú sepas que no hay justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Para que tú sepas que tú crees que no tienes dinero, pero tu Padre Celestial que te ama es el dueño del oro y la plata, y nada te faltará porque Él es nuestro proveedor. Nada nos va a faltar. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder que tenemos que activar. Ese es el poder en el que tenemos que manifestar. Es ahora, amados hermanos, cuando nos tenemos que levantar para que la gente sepa que Dios está vivo y que aún tiene poder que se muestra a través de nosotros. Que no vamos a estar, ay, oiga, vecino, ¿me presta para acabar la quincena? Ya vino el cristiano a pedir prestado otra vez. Nunca ha pagado, pero ya está pidiendo prestado. Ya no nos tienen que ver así, hermanos. Tenemos que romper con esos estereotipos de cómo la gente está viendo al cristianismo como una iglesia débil, sin fuerza, sin fe, en la cual no obra Dios. Dios dijo en su palabra: y no pediréis prestado y prestaréis a las naciones. Esa es palabra de Dios. Y ese es poder de Dios. Ya nos llenamos de deudas. Dios dice tu palabra que no volveré a pedir prestado y que yo prestaré a las naciones. Y yo lo creo. Ábreme la puerta. No me voy a quedar aquí como sentado a ver a qué horas llueve el maná del cielo. No, ábreme la puerta. Porque tú me diste el don para hacer riquezas. Tú me diste el talento para hacer riquezas. Ábreme la puerta, Señor. Que ahí voy corriendo. No me quiero estampar contra esa puerta. Ábrela, Señor. Es tu palabra, es tu promesa, es poder de Dios. Y yo recibí ese poder. Y vamos a entrar por esa puerta. Y Dios suplirá y Dios proveerá. Pero no nada más para que pagues tus deudas. Porque no a los 5,000 y 4,000 les dio nada más para saciar su hambre, sino que les dio en abundancia y todavía les sobró. Y así es Dios. Ese es nuestro Dios. No, Dios no hace las cosas a la mitad. Dios no hace las cosas a medias. Él las hace bien y las hace perfectas. Y las hace mayores. Porque así son sus pensamientos y sus caminos, mayores que los nuestros. Ay, no, mis hijos ya no van a regresar nunca a los pies de Cristo. Señor, tú me diste poder, hay poder en mi boca. Y tu palabra es: yo y mi casa seremos salvos. Y mis hijos van a estar ahí en la congregación. ¿Y sabes qué va a pasar? Tus hijos van a estar en la congregación. Dios te dio un poder, Dios te dio un talento. No te libró de las garras del infierno solo para estar ahí o solo para testificar y ya te alabé, Señor, ya te honré. No, te lo dio para multiplicarlo. Dios te sacó de una situación económica difícil. Ahora testifícale a los que no tienen, a los que se andan queriendo suicidar porque no les alcanza el dinero, porque no les rinde. Testifícales y diles: ¿sabes qué? No te mates. No te suicides. Yo estaba peor que tú. Y mírame, voy saliendo. No me ha faltado de comer. Voy pagando, voy librándola. Ay, ¿cómo le hiciste? Dios me dio poder. Todo esto es para la gloria de Dios. Así como dice aquí,
para que el Padre se glorifique en el Hijo. Y habla de Jesús. Pero también nosotros somos hijos de Dios, ¿o no? Amén. También cuando a nosotros nos pasan cosas buenas y la gente lo ve, el Padre se glorifica porque nosotros lo externamos para que así sea. Ay, ¿por qué te fue tan bien? No, seguramente ya te sacaste la lotería o te metiste al narco. No, me acerqué a los pies de Cristo y Él me bendijo. Y también te puede bendecir a ti. Oye, es que yo te veía bien malo y así. Dios me sanó y también a ti te puede sanar. Oye, yo veía que tu familia ya estaba al borde de destruirse y hoy los veo muy juntos, muy amorosos. Dios rescató a mi familia y también puede rescatar a la tuya. Oye, tu marido era de lo peor y ahora te trata como una reina. Dios lo perfeccionó. Dios lo pulió y también puede pulir a tu esposo o a tu esposa. ¡Ay, tus hijos! Todo un desastre. Dios los transformó y también puede transformar a tus hijos. Si todos aquellos que Dios ha librado de las garras de la muerte, de la cárcel, de una enfermedad, de las drogas, de diferentes situaciones, hoy tenemos ese gran compromiso. Miren, hermanos, no, dicen que a veces no es bueno hablar de lo suyo, de lo propio, pero es la manera de testificar. Dios me ha librado de la muerte, Dios me ha librado de enfermedades, Dios me ha librado de crisis económicas, Dios me ha librado de situaciones en las que yo mismo me he metido. Por desconocimiento, porque yo he querido, por lo que ustedes quieran. Y Dios me ha dado oportunidades y me ha levantado. Y no digan ustedes, porque es el pastor. No, es al revés. Porque Dios ha hecho esas cosas en mi vida, por eso soy pastor, para servirle al Señor. Para que Él se glorifique en todo lo que ha hecho en mi vida. No pensemos ya de esa manera. No, porque somos iguales delante del Señor. Todos somos iguales. A todos nos bendijo por igual el Señor. En todos nosotros Dios hace obras maravillosas. Y hoy estoy aquí por agradecimiento, por gratitud a Dios de todo lo que ha hecho por mí y por mi familia. Y si se los platico, se los testifico, no es para pensar porque es el pastor, no. Es para pensar, esa es su manera de agradecerle a Dios. Considerad cuál ha sido la conducta de vuestros pastores e imitar su fe. Eso ha hecho el pastor, o sea, él es pastor por agradecimiento a Dios. ¿Esa es su conducta? ¿Esa es su fe? Yo la tengo que imitar. No nos pongamos como muchos religiosos. ¡Ay, pero el pastor anda echándose unas cervezas! Yo también voy a tomar. No, imitemos lo bueno. Imitemos lo que se está haciendo bien. El pastor se puso a servirle, yo me voy a poner a servirle a Dios. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? No solamente fue para llamar tu atención, no solamente fue para manifestar su gloria sobre tu vida, porque lo hizo también para permitirte que tú siguieras adelante con vida en esta tierra, para que le seas por testigo. Y hoy esa gente que está allá afuera, tal vez drogándose, emborrachándose, perdiéndose, sea alcanzada a los pies de Cristo, a través de que tú eres testigo de que a ti Dios te sacó de ahí para hacer grandes cosas, para hacer cosas en su nombre. Dios nos está librando de esta pandemia. ¿Para qué crees que sea? ¿Cuál crees? ¿Mande?
para dar testimonio. Nadie sabe si en algún tiempo venidero vendrá otra pandemia. ¿O sí? Nadie sabe. Podemos orar, Señor, que no venga otra pandemia. Pero si viniera otra pandemia, ¿para qué crees que Dios nos habrá librado de esta? ¿Para encerrarnos en nuestras casas? ¿Y orar y que Dios haga? Para decirle a esas generaciones que les toque vivir esa pandemia, si es que eso es el plan de Dios. No temas, no desmayes. A nosotros Dios nos sacó de una pandemia y nos puede sacar de otra, y a ti te va a sacar de esta y de las que vengan. Ten fe, créele y vive para Cristo. Eso es serle por testigos. Hoy Dios nos ha permitido vivir unos tiempos tremendos, difíciles, en todas las áreas de nuestra vida, porque la pandemia no solo afectó en la salud, sino en muchas otras cosas. Cada uno de nosotros algo, además de la salud o de la enfermedad, aprendió en esta pandemia o está aprendiendo de esta pandemia. Es para testificarlo. ¿Te sacó de un hospital? Testifícalo. ¿Te sacó de la cárcel? Testifícalo. ¿Te sacó del problema que tú quieras? Testifícalo. ¿Te está dando una segunda oportunidad porque eras de lo peor y hoy estás aquí gracias a Él? Testifícalo. No creas que va a ser hasta que tú ya te sientas al 100% bien. Estás con vida para testificarlo desde este momento. ¿Recuerdas lo que le pasó al apóstol Pablo cuando le vino el aguijón? ¿Sí sabes lo que hizo? Fue y se guardó en su casa y le dijo a Dios: ay, cuando me quites el aguijón, yo seguiré compartiendo y levantando iglesias en Tesalónica, en Éfeso, en Gálatas. Eso hizo el apóstol Pablo. ¿Cómo es que no? Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál Biblia leen ustedes? ¿La Reina Valedora? Entonces, ¿qué hizo Pablo? Le bastó la gracia de Dios y siguió adelante y siguió predicando. Pero pobre Pablo, por necio, se murió por el aguijón que traía. Pobrecito, por Dios. Le faltó sabiduría. ¿De qué se murió? Lo decapitaron. Entonces no murió por el aguijón, ¿verdad? No murió. Pueden pensar, ¿por qué hay cosas que no nos especifica Dios en la Biblia? Es que no alcanzan los libros, no alcanza el mundo para llenar en espacio para todos los libros que se escribirían de las cosas que hizo Jesús, ¿no? Por eso no lo dejó. Pensemos un poco más allá. ¿Por qué hay cosas que tal vez no quiso Dios que se especificaran en la Biblia? Para apropiárnoslos. Pueden decir los estudiosos, los teólogos, los eruditos: no, pues el aguijón de Pablo era por su sexualidad. Por eso se refería mucho a que se abstuvieran de tener relaciones, de esto, del otro. No, tal vez era una enfermedad. No, tal vez era un vicio. Le gustaba entrarle al churrito a Pablo. ¿No sabían eso? ¡Estudien! Bueno, no me creen nada. Allá ustedes. Tal vez no nos lo especifican, porque tal vez ese aguijón está murando también en cada uno de nosotros. Ese aguijón es algo que está en nosotros en este momento, y que creemos que por ese aguijón no podemos avanzar. Tal vez su aguijón es la economía, tal vez su aguijón es la salud, tal vez su aguijón es el esposo o la esposa,
Tal vez el aguijón son los hijos. Tal vez el aguijón es el compañero de trabajo, el compañero de escuela, el vecino. Tal vez el aguijón es la suegra. Ay, no, ese no es aguijón, ese es un zarpazo. No. El aguijón tal vez es algo que no te deja hacer lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y que tú crees que hasta que se te quite, lo vas a poder hacer. Sin embargo, no es así. Probablemente lo que Dios está buscando es que tú lo hagas con todo y ese aguijón. Ay, es que el aguijón es la economía. Señor, yo voy a diezmar hasta que me des ese trabajo donde yo sea el gerente, donde yo sea la directora de área, donde me paguen súper bien, pueda pagar mis deudas y me sobre para diezmarte. ¿Y si ese es un aguijón? ¿Y si lo que quiere ver Dios es tu fe, como la viuda que dio las 2 blancas, el único dinero que traía? Deja abiertas cosas para que nosotros nos las apropiemos. A veces no le ponen nombres a personajes para que nosotros nos identifiquemos con el personaje y nos volvamos el personaje y veamos lo que hizo Dios con ese personaje, cómo lo bendijo a ese personaje y cómo nosotros vamos a recibir esa bendición. ¿Cuántos años llevas de padecer tal vez el mismo dolor, la misma molestia? ¿Días, semanas, meses, años? No lo sé. Pero hoy estás aquí. ¿Y sabes por qué es? Por lo que Jesús le dijo a Pablo. Porque te basta su gracia para estar aquí. No tu salud, no tus fuerzas. Te basta la gracia de Dios para poderte levantar y poderte mover. Y poder estar hoy escuchando esta palabra del Señor. Así le dijo. Y Pablo agarró, no se quedó en su casa. Salió a predicar las buenas nuevas. Y siguió levantando congregaciones para la gloria de Dios. Y se siguió edificando en la iglesia para la gloria de Dios. Y no se murió por ese aguijón. Y tampoco se murió antes de tiempo. Pablo terminó la obra que le fue encomendada. Así es que si el diagnóstico, que si la crisis económica mundial, que si el entorno social, que si lo que sea que esté pasando, no va a ser impedimento de Dios para que tú cumplas la obra que te ha encomendado. Amén. Amén. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, a que le des me gusta a nuestra página y a que compartan nuestros videos de YouTube en todas tus plataformas y redes sociales. Bendiciones.